¿Cuánto más durará Rusia en territorio de Ucrania? No lo sé. ¿Será necesario esperar que los rusos saquen a Putin de escena? Yo creo que sí. Y el otro día vi una entrevista muy interesante porque yo conocí a David Letterman como un presentador de la televisión nocturna, de la televisión clásica nocturna estadounidense, que ahora se copia en todos lados, en, hasta lo copia uno de los destapados de Podemos, ¿no? Juan Carlos Monedero, que se siente como el conductor de The Tonight Show o algo así, o de Late Night Show con David. Era el Late Night Show con David Letterman, pero David Letterman era un tipo más bien comediante. Y fue a Kiev a entrevistar a Zelensky y le hizo una entrevista verdaderamente extraordinaria, además de que estuvo recorriendo parte de Ucrania y hablando con la gente, David Letterman. Y Zelensky explicaba una cosa, es en el caso de los autoritarismos todo depende de una persona. Cuando esa persona falta hay que reorganizar toda la sociedad. Entonces, al faltar Putin, si faltara Putin, si sufriera algún desafortunado accidente, la guerra en Ucrania probablemente pararía. Y bueno, Zelensky por lo menos conoce las cosas. Zelensky alguna vez se reunió con Putin. Cuando le preguntaban sobre una guerra nuclear, dice él, a Putin le gusta estar vivo. Por eso usa esas mesas largas para que no le dé COVID. Yo he hablado con él antes de que decidiera atacarlos. Hubo reuniones entre Zelensky y Putin. Si yo he hablado con él, es un hombre al que le gusta estar vivo. No va a lanzar una bomba nuclear porque sabe que el regreso, la reacción va a ser contra él, sobre todo contra él. Sobre todo contra él por algo que quería yo hablar hoy y, pues miren, vamos a ponerlo de una vez. No tienen una idea de por la banderita ucraniana que tuve mucho tiempo aquí, que no sé por qué, no sé dónde está. No sé dónde está, debería tenerla para estos casos. Ya la pondré en la miniatura. Pero la bandera ucraniana que sigo teniendo yo en Twitter y mi apoyo y unos proyectos que tengo sobre los refugiados ucranianos en mi ciudad, han llevado a que sea yo objeto de agresiones verdaderamente brutales. Abandono nazi, por supuesto, etcétera. Y la pregunta que me hice yo, ¿por qué defiendes a Ucrania? Porque ha sido atacada, porque sus civiles están sufriendo, porque hay refugiados, porque hay crímenes de guerra, porque hay una agresión y una invasión absolutamente injustificada. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Imaginemos que Rusia no se metiera con nadie durante un tiempo. Últimamente, si sumamos Chechenia, Georgia, Moldavia y Ucrania, más la presencia en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana, y la presencia continuada en Siria, donde ha cometido masacres, por cierto, inolvidables para los sirios, el ejército ruso. Pero pensamos que Rusia deja de hacer guerras unos 5 años. Están los rusos a lo suyo, tienen sus problemas económicos, tienen sus problemas sociales, tienen sus elecciones, tienen sus políticos ladrones, tienen sus políticos buenas personas, tienen un enorme país que administrar, no se están metiendo con nadie y de pronto un país imaginario, da igual cuál, invadiera Rusia sin provocación alguna, porque quiere ser dueño de parte o de todo Rusia. Y vamos a imaginar que esta gente, rusos, normales, iguales a usted y a mí, no está el señor de ahí, trae el pelito como yo, pero no tiene este coqueto tupé. Y estas personas de pronto fueran bombardeadas, la mitad de ellos volaran en su propio metro, no sé si hay niños por allí, niños a los que les destruyeran sus parques, sus escuelas, los hospitales, que se destruyeran su infraestructura de eléctrica y de agua potable y de drenaje y de suministro de alimentos, sus vías férreas. Si entraran
este ejército de cualquier país imaginario que ustedes quieran entrara, por ejemplo, a Sverdlovsk y asesinara a cientos de civiles y los torturara y los les atara las manos a la espalda antes de meterles un tiro por la nuca, a cualquiera de ellos, a la señora del abriguito azul, a la chica que está ahí con el parca rojo leyendo, a cualquiera de ellos, lo atara, lo torturara y lo matara, ¿dónde estaría usted? ¿Qué posición tendría usted? Yo lo tengo clarísimo. Y esto aún pensando que tuviera un dirigente absolutamente despreciable como Putin. Yo estaría del lado de las víctimas, de estos rusos invadidos, torturados, asesinados, humillados, atacados, sin haberse metido con nadie. Yo estaría con los rusos. Y si los rusos necesitaran ayuda para defenderse de este hipotético país poderoso que estuviera matando a su gente y destruyendo sus teatros y sus iglesias y sus casas y obligando a que millones de ellos huyeran por el mundo como refugiados, incluso en ciudades tan pequeñitas y irrelevantes como aquella en la que yo vivo hoy, ¿no estaría yo pidiendo que se ayudara a los rusos a defenderse? ¿No estaría yo aplaudiendo si hubiera voluntarios extranjeros que fueran a defender a Rusia? A esta gente común y corriente, no a Vladimir Putin, no al historial terrible de los zares, no a los gulags de Stalin. A esta gente común y corriente que no quiere más ni menos que lo que quiere usted y que lo que quiero yo, generalmente en la vida, que es vivir en paz. Vivir dignamente, ver crecer a tus hijos, realizarte en las labores que tú haces y sonreír y tomar café con los vecinos. Nada grave, nada espectacular. ¿De qué lado estarían ustedes? Yo estaría del lado de los rusos y pidiendo que se les defendiera y pidiendo que se les mandaran armas, pidiendo que se les mandara comida, pidiendo que se les mandara todo el apoyo necesario para echar al invasor de su tierra, porque cuando echaran al invasor de su tierra, Rusia podría volver a ocuparse de sus asuntos pacíficamente y esta gente podría andar en el metro leyendo en sus telefonitos, intercambiándose mensajes, ligando, tratando de ser felices. Y es precisamente por eso por lo que estoy con Ucrania. Más claro no puedo ser.